¿Cómo cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te apartes de mi lado, no derrumben nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. No, no, no. Por Dios que te voy a mandar a azotar. Hágame lo que quiera, pero yo me la guardo. Porque si se la devuelvo usted me va a correr. Yo nací en Campo Real, patrón. Y allí me quiero morir. Con su permiso. ¿Te das cuenta de lo que hiciste, Madrid? Por tu culpa estamos en las manos de un miserable peón. Me la robó. ¿Y por qué me lo dices hasta ahora? Porque traté de que me la regresara y nunca quiso. ¿Qué dice esa carta? ¿A quién iba dirigida? A don Noel. Tu padre le escribió poco antes de fallecer. ¿Y qué le decía? Le mandaba instrucciones para reconocer a Juan. Y le dejaba una parte de la hacienda. Pero tampoco vamos a dejarnos. Hay que buscarla. Revolver su vivienda, amarrarlo, azotarlo hasta que hable. Qué mal lo conoces. Ese infeliz es capaz de morir antes de abrir la boca. Además puede tenerla escondida en otro lado. O habérsela entregado a un amigo. Cometiste otro error, madre, que jamás te perdonaré. ¿Qué es? Una carta que quiero que me guardes. ¿La que me dijiste? Sí. Y no se te ocurra abrirla. Porque si veo que el sello está roto, te juro que te mato. No te preocupes. Pero, ¿qué dice? Ya lo sabrás. Nos vemos. Lo consiguieron muy rápido. Bueno, como ni tú ni yo nos opusimos, era lógico que el licenciado Mondragón procediera. Bueno, pues ya soy de nuevo Juan del Diablo. El paria. El bastardo. Pero no por mucho tiempo, ¿verdad? En cuanto salgas de aquí, arreglaremos todo para que tengas tu nuevo apellido. Que bueno, no es de tanto abolengo, Pero es limpio. Y honrado. No sé qué habría sido de mí si no lo hubiese tenido a usted, don Noel. Lo mismo puedo decir yo de ti. Pero no nos pongamos sentimentales, que no es ni el lugar ni el momento. Pues supongo que Andrés o su madre se van a apresurar a decírselo a Mónica. ¿Usted cree que hará algo? ¿Cree que venga o que va a dejar las cosas como están? Ya lo sabremos.
Ay, hija, tienes mucho de esperar. Acabo de llegar, tía. Hola. Hola. ¿Cómo estás, prima? Bien, un poco cansada. Caminamos mucho. Pues sí, la ciudad es grande. Permíteme, voy a dejar la canasta. Aprovecho, tía. Andrés mandó el giro y ya recogí el dinero. Muchas gracias, hijita. No le digas nada a Mónica, ¿sí? Ya sé, no se preocupe. Tía, ¿no cree que ya es tiempo de que le diga a Mónica que no está casada con ese hombre? ¿Qué caso tiene, mi cielo? Si ya sabes que para nosotras lo que cuenta son los votos hechos ante Dios. Precisamente por eso se lo estoy diciendo. Porque ayer mi mamá por fin consiguió audiencia con el señor arzobispo. ¿De veras? ¿Y le dijo? Le contó todo. Y según él, hay razones más que suficientes para anular también el matrimonio religioso. No me digas. Y por cómo se dieron las cosas, tampoco sería tardado. Cuando mucho, 1 año. Virgen del cielo. ¿Será cierto que por fin mi hija se va a librar de ese hombre? Hay que ver si quiere, tía. ¿Te quedas a comer? Hoy no, prima. Tenemos invitados. Pero te prometo que mañana sí. Voy un momento a mi recámara. Con Sí, permiso. tía. ¿La llevaste al médico? Se rehúsa. Y no sabes cómo he insistido. La veo tan desmejorada. Luego quiere acompañarme a todos lados. Ay, Dolores, no sé cuándo daremos con la dichosa casa. Es que las propiedades aquí son carísimas. Bueno, eso sí. No sé, tal vez deberíamos decidirnos por un apartamento pequeño y encontrarlo pronto. Además, porque con el alquiler de esta casa, la comida y demás gastos, se nos va a agotar el dinero. ¿Y no piensas volver con tu esposo? No. Ese amigo de ustedes, el licenciado Mancera, ¿no les ha escrito? Le pedí a mi mamá que no le diera nuestra dirección. Entonces no sabes si ya salió de la cárcel o sigue preso. No, ¿Ni siquiera tienes curiosidad? prefiero no saber nada de él. Bueno, ¿y qué me cuentas del señor Peñalosa? Ay, no, no me gusta. Es muy mayor. Claro, yo tampoco soy una jovencita, pero la verdad ya se me pasó la edad para casarme. No digas eso. Por supuesto que podría decidirme por alguno de los que están interesados en mi dote, pero no hay ninguno que me agrade. El que me atraía era Alberto de la Serna, pero sigue desaparecido. ¿Y lo de la orden de aprehensión en su contra? ¿Era verdad? Eso se rumoró. ¿Y Andrés sigue en la hacienda? Sí, lo estoy esperando de un día para otro. ¿Y Marcelo cómo está? Muy ocupado, como siempre. Parece que hoy iban a poner en libertad al señor Juan. ¿Ah, sí? Bueno, no tardará en volver a prisión. ¿Por qué? Esa ha sido su vida, niña. Entra y sale de la cárcel como uno de la iglesia. Ah, qué bueno que Mónica se libró de él. Lo que habría sufrido a su lado. Pero el matrimonio religioso no se ha disuelto todavía, ¿verdad? No lo sé. ¿No tiene noticias de ellas? No se escriben. Solo recibí una carta de Catalina en respuesta a la mía, cuando les informé de que le habíamos retirado el apellido a Juan y que su matrimonio con Mónica había sido anulado. Pero supongo que están bien. Pobres. Qué mala suerte han tenido. Bueno, y tú, niña, a ver, dime, ¿qué me cuentas? Nada. ¿No piensas tener novio y casarte? ¿Sí? ¿Con quién? ¿Con Marcelo? ¿Sigue insistiendo? No, no. Eso fue una equivocación de ambos. Ay, yo también quisiera verla comprometida. Claro, claro, ya está en edad. Bueno, agradecemos su hospitalidad, Sofía, pero ya nos tenemos que retirar. ¿Pero por qué tan pronto? Es tan agradable platicar con ustedes. No olviden que en cuanto llegue mi hijo están comprometidas a venir a cenar.
Será un placer. Bueno, me saluda mucho a Marcelo. Gracias. Muy rico el pastelito, ¿eh? Qué bueno que les haya gustado. Hasta pronto, linda. Hasta luego, señor. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, gracias. ¿Te gusta? Ya arreglé todo. Bueno, con la ayuda de la señorita Mariana. Mariana. Sí, se quiere meter en todo. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, voy a preparar las botanas. Ven, Serafín, ayúdame. ¿Una copita? Sí, gracias. Aquí están tus puros. Gracias. ¿Quiere uno? Gracias. Esta casa siempre ha sido muy agradable, ¿no? Pues siéntense, siéntate. ¿Cuándo va a ser el juicio del tuerto? No, espero que la próxima semana, ¿no? ¿Vio la declaración de Guadalupe Cajiga? Sí, no dice nada comprometedor. Pues claro. Quiere quedar bien por lo de Azucena. Hasta le ha traído flores y dulces. También Joaquín viene a menudo. ¿Y ella? ¿Qué piensa? Espero que te gusten, Juan. Esto por acá. ¿Qué dices eso? ¿No me porté mal? Mal no, pero tampoco fuiste muy cordial, que digamos. Además, no debiste hablar de ese hombre. Ya sabes que a Sofía no le agrada. Por supuesto que no le agrada. Si fue la culpable de que lo pusieran en la cárcel. Mariana, no quiero que vuelvas a decir eso. ¿Por qué no? Si es la verdad. Mi papá dice que ella fue... Ya hablaré yo con tu padre. No me parece que te meta tantas ideas en la cabeza. ¿Qué pasó? Ya salió, señorita. ¿De veras? Sí, al mediodía. Había mucha gente afuera de la cárcel esperándolo. ¿Y cómo lo viste? Bien. Se fue luego para la casa nueva. Al rato me acompañas. Solo que le decimos a mi mamá que vamos con el licenciado. ¿Está bien? Ni una palabra, Lupe, ¿eh? No. Licenciado, ha llegado el señor Andrés de Alcázar. Que pase. Sí, señor. ¿Cómo está Andrés? Bien, gracias. ¿Y su cuñada y Mariana? Bien. Recibí su notificación. Sí, tome asiento, por favor. Se trata del juicio en contra de Facundo Gómez por el asesinato del capitán Espíndola. Y me gustaría que usted atestiguara. Pero yo no sé nada de eso y no me gusta mezclarme en esa clase de asuntos. Le ruego que no se rehúse. Además, es un deber de ciudadano cooperar con la justicia. Y su declaración podría ser importante para esclarecer la personalidad de los implicados. Quiero preguntarle algo. ¿Va usted a decir que mi difunta esposa estaba en la cárcel cuando Espíndola fue asesinado? Aún si no tengo pruebas, podría hacerlo. ¿Y qué caso tiene de que lo haga, si no hay manera de comprobarlo? Es mi obligación exponer cualquier dato que pueda esclarecer los hechos. Sin embargo, podría prescindir de eso, si usted accede amablemente a aportar su testimonio. ¿Y en ese juicio se va a mencionar a M? No, por eso acepté.
Así que Juan ya salió de la cárcel. Es lo que Marcelo me dijo. Espero que no lo tome como una provocación en su contra. No tiene por qué. No voy a decir nada que no sepa. Estoy citado para rendir mi declaración la próxima semana, así que mañana me iré a la capital. ¿Qué vas a hacer? Quiero ver a Mónica y a mi tía. Y también recibí una carta de Alberto. ¿De veras? Parece que está en problemas y necesita ayuda. Te repito que la única que me escribió fue doña Catalina solo para decirme que aún no encontraban casa. Y de eso hace mucho. Entonces todavía no la compran. Pues no. De lo contrario, me habría avisado para mandarle los muebles. ¿Será que Mónica aún no sabe que me quitaron el apellido? ¿Y que nuestro matrimonio ha sido anulado? Puede ser. Pero también cabe la posibilidad de que esté enterada y se haya resignado a no ser tu mujer. ¿No? Claro que no. Si de verdad me quería, no puede haberme olvidado en unos meses. ¿Y Andrés? ¿Habrá ido a visitarla? No he vuelto a ver a los Alcázar. Es Mariana la que a veces me platica. ¿Y qué dice? Bueno, doña Sofía ha venido de vez en cuando y ella y su madre la visitan. ¿Cómo podríamos saber la dirección? No tengo idea. Doña Catalina tenía una cuñada en México. Sí, hermana de su esposo, pero no conozco su apellido de casada. ¿Por qué? ¿Quieres ir a buscarla? Sí. ¿Y qué le vas a decir? Todo lo que pasó. Le voy a explicar por qué hice lo que hice. Que el tuerto se declaró culpable y que yo ya no tengo ningún pendiente con la justicia. También le voy a decir que si acepté que Andrés me quitara el apellido, fue para terminar con las rencillas que había entre nosotros. Don Noel. Ahora tengo frente a mí un futuro tranquilo. Podré hacerla feliz. Como se lo prometí. ¿Y si no quiere? ¿Por qué? ¿Por qué? Mariana, ¿qué haces aquí? ¿Qué tal, Joaquín? Me dijeron que ya pusieron en libertad al señor Juan. Sí. Ahí lo tienes. Qué gusto me da. Gracias. Gracias por haberse tomado la molestia de arreglar mi casa. Sí, lo hice con mucho gusto. ¿Le parece bien? ¿Le agrada? Sí. ¿Y qué vino a hacer? ¿A saludar al señor? Hubiera podido esperarse hasta mañana, ¿no? No quiso. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien. Ya no falta mucho, ¿verdad? ¿Y cómo se va a llamar? Si es niño, Juan. ¿Por qué? Porque él va a ser su padrino. Dime la verdad, Juan. ¿A la señorita Mariana le gusta Juan? Yo creo que sí. Y si dices que te molesta, me voy a enojar. ¿Y por qué deberías de enojarte? ¿A ti qué te importa? Pues sí me importa. Andrés. Tenía tantos deseos de verte. Gracias. ¿Quieres sentarte? Gracias. ¿Tu mamá? Está descansando. No vine antes porque quise dar tiempo para que asimilaras todo lo que pasó. Mi madre y yo ya nos resignamos. Aún si la pena todavía persiste. ¿También te resignaste a lo demás?
¿No te duele que se haya anulado tu matrimonio? ¿Anulado? ¿No lo sabías? ¿Tu mamá no te lo dijo? ¿No? ¿Qué cosa? Juan aceptó que se le revocara el apellido Alcázar. Por lo tanto, ya no estás casada con él. ¿Aceptó, dices? Pensé que estabas enterada. Mi mamá le mandó una carta a mi tía Caterina explicándole todo. No me lo dijo. ¿Hace mucho? Casi enseguida de que se vinieran para la capital. ¿Por qué dices que Juan aceptó que se le revocara el apellido? Yo quise hacerlo. Y los motivos ya lo sabes. Don Noel fue a hablar conmigo para proponerme un trato. Me dijo que Juan estaba de acuerdo, pero que a cambio quería que cesaran las hostilidades entre nosotros. ¿Y aceptaste? Me pareció lo mejor. Qué bueno. Ya salió de la cárcel. ¿Cuándo? Hace 3 días. Lo declararon inocente. También por la muerte del capitán Espíndola. Parece que no tuvo nada que ver en eso. El verdadero responsable, tengo entendido, es uno de sus empleados. Hace unos meses que se entregó. ¿Meses? Sí. Pero Juan a mí no me dijo nada. Siempre repetía que se iba a culpar. Ese fue el motivo de nuestro disgusto. Sucedió después que yo me vine para la capital. No lo sé. ¿Por qué se lo cayó? Tal vez no deseaba una reconciliación entre ustedes. En cierta forma te obligó a dejar San Pedro. Por eso compró la casa de tu madre. ¿Juan? ¿Él fue? Tampoco lo sabías, ¿verdad? No. Y lo hizo para que yo no tuviera ningún lugar donde quedarme. Quiso alejarme a la fuerza. Es lo que mi tía nos contó a mi madre y a mí, el día anterior al que me muriera. Por eso nos rehusamos a proporcionarte medios para regresar a San Pedro. Pensamos que no debías humillarte, rogándole que volviera a aceptarte. Y también porque todos estuvimos de acuerdo en que la separación sería lo mejor para ti. Debieron decírmelo. ¿Qué habrías hecho? ¿Ir a buscarlo para pedirle una explicación? No sé. ¿Qué piensas hacer ahora que ya está en libertad? Nada. Mónica, si él hubiera querido preservar su matrimonio contigo, hubiera podido hacerlo. Pero no me dices que él aceptó que le quitaran el apellido a cambio de terminar el pleito entre ustedes. Sí. Pero él tenía un plazo para refrendarlo. Con otro apellido, por ejemplo. El de Mancera. Yo sé que Don Noel siempre estuvo dispuesto a dárselo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Andrés, hijo. ¿Cómo está, tía? Qué alegría verte. Juan, tienes visita. ¿Qué? Tienes visita. ¿Quién es? ¿Quién va a ser? La señorita Mariana. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Vienes sola? ¿No? ¿Con Joaquín? ¿Cómo ha estado? Bien. Gracias. No me parece prudente que una señorita como usted acuda a la casa de un hombre. ¿Le molesta? No. Pero si alguien la ve, podría pensar mal. No me importa. Pero a mí sí.
No se olvide que su padre es mi mejor amigo. Mi papá lo conoce muy bien y sabe que es incapaz de faltarme al respeto. Pero la gente murmura. Y su imagen de señorita decente se vería afectada. ¿Y qué pasaría si eso sucediera? Su mamá se enojaría mucho. Y su tío ni se diga. No les tengo miedo. Y don Noel no me lo perdonaría nunca. No lo creo. Mi papá lo quiere mucho. Hasta le va a dar su apellido, ¿no? ¿Por qué le molesta verme? Ya te dije que no me molesta, solo que por los motivos que le expliqué. No. Puede tutearme. Y si usted me da permiso de hacer lo mismo, me sentiría más cómoda. ¿Pero por qué no se lo dijo? Es que ella misma me pidió que nunca más volviéramos a hablar de Juan. Y luego pues pensé que no tenía caso porque aún subsisten los votos por la iglesia. Pero fíjate que mi cuñada Amalia al fin logró hablar con el señor arzobispo. ¿Y qué crees que le dijo? Que sí se puede obtener la anulación de su matrimonio. ¿Lo sabías? Es lógico, tía. Si la unión civil ya no existe y él es lo que es, la iglesia no tiene por qué oponerse. Es lo mismo que dijo el señor arzobispo. Y que además la resolución, cuando mucho, iba a tardar 1 año. ¿No es maravilloso, hijo? ¿Pero Mónica querrá? Eso sí no lo sé. Yo a usted le tengo mucho afecto, tía. Yo también, hijo. Y no sabes cómo te agradezco el dinero que me has mandado. Ni lo mencione, por favor. Además de que lo hago con mucho cariño, es mi obligación velar por ustedes. Y quisiera hacer mucho más. ¿Pero qué más, hijo? Me gustaría hacerme cargo de Mónica y de usted, tía, pero de una manera diferente. Ahora que he vuelto a verla, siento que solo ella es capaz de brindarme la comprensión y el afecto que me hacen falta. Con Mónica me siento bien, tía. Hemos pasado tantas cosas juntos. Entre nosotros no hay necesidad de explicaciones, ni de aparentar nada. Por eso quiero casarme. ¿Con Mónica? Sí. Hijo, no sabes lo feliz que me haces. Perdón si me tardé. Espero que te guste. Debe estar muy sabroso. Solo que aún está caliente. Le agradezco tanto que haya venido. Estoy muy apenada con ustedes. Andrés vino de la hacienda, pero al día siguiente se regresó a la capital. ¿Tardará mucho en regresar? No. Qué bueno que no trajo a Mariana. Así me lo pidió en su nota. Es que quiero hablar a solas. ¿No se imagina de qué se trata? No. Ya una vez se lo propuse a su cuñado Marcelo, pero en ese entonces él me dijo que Mariana estaba comprometida con él. Ah, sí. Marcelo me contó. Pero si ese compromiso ya ha sido roto, ay, Amanda, me gustaría tanto que Mariana se casara con mi hijo. Pues para serle sincera, a mí también. Entonces, ¿no hay más de qué hablar? ¿O cree que Marcelo se vaya a oponer? Eso no es lo más importante. Yo deseo que mi hija se case enamorada de su esposo. Y por supuesto que él también la quiera. No tengo ninguna duda de que eso vaya a suceder. ¿Ya habló con Andrés? Mi hijo es un tanto voluntarioso cuando piensa que yo quiero imponerle algo. Por eso prefiero no decírselo y que ella le entre por los ojos. Por supuesto que para lograrlo tienen que frecuentarse, platicar. ¿Qué le parece si ahora que Andrés vuelva, usted y Mariana se van una temporada a Campo Real? Está bien. Solo que primero déjeme hablar con mi hija. Necesito saber cuáles son sus sentimientos con respecto a él. No lo digo porque sea mi hijo, pero Andrés es tan buen mozo, tan noble, tan cariñoso, que estoy segura que Mariana lo va a querer mucho. Yo también lo espero.